sin motivo ni causa, algo enteramente gratuito que nadie le está exigiendo a México. Con la negativa nacional a entregar una parte del petróleo y el gas mexicanos, la prevaleciente polarización política interna podría alcanzar un punto de entendimiento mediante la conformación de una mayoría con conciencia histórica que no esté dispuesta a entregar parte de una riqueza que México conquistó en el pasado mediante una gesta histórica de trascendencia mundial. Por ello, demandamos un referéndum antes de entregar lo que el pueblo de México otorgó a la nación y legó a las generaciones posteriores. Que así sea. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, la norma la ha dictado el primer ponente y entonces tienen ustedes, señores, en sus intervenciones respectivas 21 minutos. No tenía desperdicio, no había manera que yo le interrumpiera porque es una falta de respeto. Me parece que había que, un esfuerzo de una intervención escrita, yo creo que es siempre pertinente darle su lugar. El doctor Víctor Rodríguez Padilla es egresado de la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Francia obtuvo el doctor en Economía de la Energía, sosteniendo una tesis sobre los contratos petroleros en África Occidental. Ha sido profesor universitario, investigador nacional, asesor en el Congreso de la Unión y además en el Gobierno federal, así como consultor de organismos internacionales, miembro de asociaciones profesionales y organismos no gubernamentales. Ha sido autor y coautor de libros y publicado más de 80 artículos y ponencias en revistas, todas arbitradas y congresos internacionales en distintos temas en materia de economía y política de la energía. Actualmente, él es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía. Por favor, doctor, si es usted tan amable. Sí, muchas gracias. Antes de empezar mi presentación, me permito agradecer al Senado de la República la invitación que me ha hecho para expresar mis puntos de vista sobre un asunto tan delicado. He titulado esta ponencia Concesiones y contratos petroleros, un mal negocio para México, y a continuación expondré mis argumentos. El Banco Mundial estima que la renta petrolera alcanzó casi 90,000 millones de dólares en 2011. En los últimos 12 años, la renta acumulada suma más de 600,000 millones de dólares y seguirá creciendo por aumento del precio del petróleo y del volumen de producción. Hasta ahora México se ha quedado con toda la renta vía impuestos e ingresos de Pemex. Es justo, es legal y es legítimo. La renta petrolera le corresponde en totalidad a su dueño, al dueño del recurso, a la nación mexicana. ¿Por qué tendríamos que compartir esa enorme riqueza que hoy es nuestra? ¿Vamos a ceder el negocio solo porque algunos dicen que las compañías petroleras internacionales lo harán mejor que Pemex? Hasta hoy sucede lo contrario. El año pasado, el costo de producción de Pemex fue el más bajo entre las 10 compañías más importantes del mundo, con un nivel 39% mejor que el promedio. Por lo que toca el costo de exploración y desarrollo, Pemex ocupó el segundo mejor lugar, con un puntaje 33% mejor que el benchmark internacional. Pemex no es una mala empresa. Un cálculo rápido permite poner en perspectiva el problema. Hoy el precio del barril de petróleo ronda los $100 y el costo de exploración, desarrollo y extracción $20. La renta entonces está como por en $80. Supongamos que las compañías logran reducir el costo 30%. Eso significa que el costo bajará
de 20 a 14 dólares y que la renta va a subir de 80 a 86 dólares. Es una ganancia de 6 dólares en la renta. La pregunta es, ¿nos conviene traer a las compañías para aumentar la renta en 6 dólares cuando nos van a cobrar entre 10 y 30 dólares? No sé qué opinan los demás, pero me da la impresión que es un pésimo negocio. Para aguas profundas, yacimientos marginales, Cantarell u otros yacimientos, llego a la misma conclusión. No es negocio traer a las compañías. Saldría más barato fortalecer a Pemex. Las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que el petróleo siga siendo nuestro. No es suficiente. También es necesario que el negocio siga siendo nuestro. Por eso no debemos cambiar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Un contrato petrolero es un acuerdo de voluntades entre un país y una compañía para la búsqueda y explotación de hidrocarburos. En el fondo, es un ejercicio de poder de ambas partes. Lo plasmado en el acuerdo refleja la correlación de fuerzas en el momento de la firma. Y las compañías petroleras son actores poderosos, sobre todo cuando traen todo el respaldo de sus gobiernos. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza? Firmar una concesión o un contrato petrolero es un asunto sumamente delicado. No se trata de una transacción comercial, banal, simple, inocua. Quieras o no, tiene implicaciones políticas, diplomáticas y estratégicas. Las embajadas observan, intervienen y presionan. Si algo puede enemistar a dos países, es una controversia sobre ese asunto. Desde la teoría de la hegemonía, una concesión o un contrato es un conjunto de reglas que una compañía petrolera le impone a un Estado con apoyo de su país de origen y del capital financiero internacional para expoliarlo de sus hidrocarburos de manera legal y a la vista de todos. Es un componente fundamental de un sistema de dominación capitalista para quebrantar la soberanía de los países sobre sus recursos naturales y apropiarse de ellos. Y no solo eso, sino también de generar negocios y ganancias para sus empresas e inversionistas. Dicho brevemente, un contrato petrolero es un instrumento de seguridad energética y de mayor enriquecimiento de las potencias económicas. Eso no niega que el país productor puede obtener algunas ventajas con el acuerdo. 4 conceptos son fundamentales para entender la esencia de las concesiones y los contratos: propiedad, control, renta y riesgo. La propiedad es el derecho de disponer de un bien, de cambiar su forma y su contenido, sacar provecho y transferir los derechos a otro. En este caso nos referimos a la propiedad del subsuelo, a la propiedad de las reservas y a la propiedad de la producción. El control se refiere a quién decide, quién gobierna, quién se sitúa por encima de los demás, quién impone sus condiciones, quién se queda con la mejor parte y obtiene el mayor beneficio. Para controlar hay que tener poder económico, técnico, institucional y político. La renta petrolera es la diferencia entre el precio del petróleo y el costo de producirlo. Es lo que une y enfrenta al propietario de los hidrocarburos y a la empresa privada que los extrae. La renta es lo que está en juego, el premio, la recompensa, el tesoro. En este tema hay que estar muy alertas porque algunas personas poco preparadas o malintencionadas dicen que la renta petrolera es igual a la carga tributaria, lo cual es incorrecto. El riesgo es la contraparte de la renta. Entre más riesgos asume una compañía, más renta quiere. Concesiones y contratos generan derechos sobre los hidrocarburos. Las bolsas de valores premian a las compañías poseedoras de esos derechos de acceso, permitiéndoles registrar las reservas dentro de sus activos, independientemente de la propiedad jurídica que esa propiedad jurídica la tenga el Estado. La única manera de impedirlo es simple: no hay que otorgar esos títulos mineros, esos títulos de explotación.
Todos los contratos, todos los contratos, todas las concesiones implican transferencia de renta petrolera del propietario al operador. Para eso están hechos. Si México no quiere ceder renta petrolera, no tiene que utilizar ese esquema. Nótese además que la propiedad del petróleo no garantiza quedarse con la renta. Podemos ser propietarios de los hidrocarburos, pero quedarnos con las manos vacías. Para quedarse con la renta hay que tener el control real y efectivo de las operaciones. El control jurídico no es suficiente. Les voy a poner un ejemplo, un caso de la vida real, patético. El caso de Nigeria. A principios de la década de los años 80, ese país emitió una ley para prohibir la quema de gas asociado, que era enorme. Como muestra de descontento y manifestación de poder, las compañías petroleras, British Petroleum, Shell y otras, disminuyeron la producción de petróleo argumentando problemas técnicos, que se mete la arena, que hay un problema de suministro, baja la producción, de repente nos vemos con un flujo de 2 millones de barriles que baja y llega a 800,000 barriles. Eso estranguló las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el 80% del presupuesto federal de Nigeria provenía del petróleo. El conflicto estalló, el gobierno conminó a las compañías a entrar en razón y hasta las sancionó, pero estas no dieron ni un paso atrás. Ante la rebeldía, la única opción era expropiar o nacionalizar, pero el gobierno no se atrevió o simplemente no pudo hacerlo, por lo que acabó cediendo. Derogó la nueva ley y la producción recuperó los niveles anteriores al conflicto. Las compañías petroleras pusieron de rodillas al Estado. Nigeria tenía el control jurídico, tenía una compañía nacional inclusive, pero el control real de las operaciones las tenían las compañías. Eso es tener el control. Tener el control efectivo transforma al que lo tiene en patrón y propietario de facto. En Bolivia, las compañías ingresaron como socios y acabaron convertidos en patrones. No eran propietarios, pero registraron las reservas como si fueran suyas, pagaban muy pocos impuestos y explotaban los yacimientos a su conveniencia. Para poner fin al abuso, el presidente Evo Morales nacionalizó la industria. Fue la tercera nacionalización, porque el saqueo ya había ocurrido antes. Para quedarse con toda la renta, hay que tener el control total de los mecanismos de creación y distribución de la renta. Y la única manera de lograrlo es haciéndolo uno mismo. La explotación directa se basa en el mecanismo mando y control, entre la autoridad y el operador, entre funcionarios públicos sujetos a responsabilidades. El mando ejerce la autoridad, valora la situación, toma decisiones, asigna recursos y dirige las acciones. La fuerza, el operador, ejecuta, realiza las actividades y obtiene resultados. El Estado jamás lo logrará mediante concesiones y contratos. Lo que puede lograr a través de una compañía pública con sólidas bases productivas. A las compañías petroleras el Estado no las puede controlar, no las puede obligar a que usen la mejor tecnología, no las puede obligar a que inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las puede obligar a que realicen una explotación racional, atendiendo al interés nacional, no las puede obligar a que se queden cuando quieren irse, tampoco puede conocer y controlar sus costos, no puede saber cuántos impuestos pagarán cada año, no puede obligarlas a que ayuden en caso de desastre. En el caso de México, las fallas del sistema de explotación directa provienen esencialmente del conflicto de intereses en el que se desenvuelven las autoridades al mando, empezando por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso. Sí, lamentablemente el Congreso. Y que le impiden a Pemex ejecutar con total éxito las operaciones.
Esas fallas institucionales se pueden corregir sin necesidad de sacar el petróleo de las áreas estratégicas, ni suprimir la exclusividad del Estado en la materia, ni quitar a Pemex asidero constitucional. No se necesita desnacionalizar ni privatizar las actividades. El sistema de concesiones y contratos, en cambio, se basa en un conjunto de penas e incentivos, garrotes y zanahorias, donde el cabildeo y la negociación son permanentes, donde ganará el que mejor tenga posición de fuerza. Para una compañía petrolera guiada por el lucro y la ganancia, jamás habrá incentivos que la llenen. Siempre pedirá más y más, entre lloriqueos y chantajes, con el agravante que en todo momento blandirá la amenaza de dejar el país y llamar a su embajada. En ese sistema, los objetivos del Estado son pasados por el rasero y el tamiz de lo que impongan los mercados. Cada una de las cláusulas contractuales tendrá que ser diseñada para no inhibir ni incomodar a los potenciales inversionistas. El Estado siempre estará en competencia con otros estados para ver quién se pone de rodillas y agacha la cabeza más abajo, para no perder competitividad. Los derechos de explotación otorgados por un Estado soberano se convierten en una mercancía transferible entre compañías y sujetas a los vaivenes del mercado. Con eso termino mi intervención. Hoy el Congreso decide un presupuesto de exploración-producción. Mañana el presupuesto dependerá de lo que decidan las compañías en función de su portafolio mundial de inversiones, de su posición estratégica global y de la competencia entre países por traer inversión. Las concesiones y contratos no garantizan las inversiones per se. Las compañías vendrán a México dependiendo básicamente de la geología que la Secretaría de Energía les ponga a su disposición, de los riesgos que le pida asumir y de la renta petrolera que la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, esté dispuesta a cederles. Y sabemos que una hacienda pública en manos neoliberales es una hacienda pública de rodillas. ¿Por qué vamos a cederles el negocio? ¿Por qué vamos a cederles si los costos van a ser mucho mayores que los beneficios? No es un asunto de nacionalismo, es un asunto de negocio. No volvamos a cometer el error de entregar el oro por cuentas de vidrio. Muchas gracias, doctor. Muy bien, sin desperdicio. Ahora vamos a cerrar esta mesa con la intervención del doctor Javier Jiménez Gutiérrez. Él es licenciado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Durante cerca de 20 años ha ejercido la abogacía, dedicándose al derecho corporativo y a los arbitrajes internacionales, con énfasis en el área del petróleo y la energía. Es socio del despacho Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosley, firma que representa o ha representado a diversos estados petroleros y empresas petroleras estatales en contratos y litigios con las petroleras privadas, entre ellos México, Turquía, Kazajstán, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argelia, Egipto, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uganda y otras. Tiene usted, por favor, la palabra, si es tan gentil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo la invitación a participar en este foro. Es para mí un honor tener la oportunidad de expresar mis ideas ante miembros del Honorable Congreso de la Unión, quienes tendrán la altísima responsabilidad de decidir el futuro de nuestro sector energético y con este el de nuestra nación. Soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante los últimos 20 años he ejercido el derecho corporativo y el arbitraje internacional precisamente en el área del petróleo. Mi perspectiva es, por tanto, la de un abogado de trinchera, quien en la brega jurídica cotidiana permanentemente está negociando contratos o litigando en arbitrajes con las petroleras internacionales. He titulado esta presentación La fortaleza de Pemex como eje rector de cualquier reforma energética.
Creo que el título refleja la enseñanza principal que mi práctica me ha dejado, y esta es que la única forma que tiene un Estado petrolero de salir bien librado en sus tratos con las petroleras privadas es contando con una gran capacidad de autoejecución. El presente debate se ha planteado en términos de abrir o no abrir la industria. Dentro de este debate existe otro aún más fino y, creo yo, más importante, que es el papel que debe jugar un Estado petrolero en la explotación de sus recursos. Este debate no es nuevo, lleva por lo menos 25 años, y en la decisión que toman los estados sobre el mismo se juegan el futuro de sus industrias energéticas y, en muchos casos, sus proyectos como nación. Hagamos un poco de historia. En 1990, John Williamson, economista del Banco Mundial, redactó un documento que tituló El Consenso de Washington. Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation, entre otras, establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo. Este documento pasó a ser símbolo de una polémica filosofía político-económica, el neoliberalismo. No me interesa entrar ahora al debate de si ha sido buena o mala, pero sí es importante reconocer que implica cierta visión del papel que debe tener el Estado, o mejor dicho, que no debe tener el Estado en las actividades económicas. Bajo esta visión, el Estado no debe participar en actividades comerciales. El petróleo debe ser visto como cualquier otra mercadería y dejar su explotación en manos de empresas privadas. Si algo he aprendido del petróleo es que ni es tan solo una mercadería, ni las empresas petroleras son compañías comunes y corrientes. Por el petróleo se libran guerras, se derrocan gobiernos, se invaden territorios. Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado. Tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza de cabildeo que no tiene par. Esto hace sumamente difícil la negociación de contratos equilibrados con ellas y, cuando se logra negociar, también hace difícil la ejecución de los mismos. Este aspecto tiene que ser valorado conjuntamente con otra realidad. Las 7 hermanas no lo son de la caridad. Las petroleras privadas no vienen a bajarnos el precio del gas, de la electricidad, de la gasolina u otros servicios. Vienen a hacer dinero, la mayor cantidad de dinero posible, y así subir el precio de sus acciones. A partir de la publicación del Consenso de Washington, muchos estados comenzaron a privatizar sus industrias petroleras. En el caso de México, la salvaguarda jurídica que implicó elevar a rango constitucional el carácter estratégico del petróleo impidió una apertura total de la industria. Sin embargo, se fueron tomando medidas que han ido mermando la capacidad de autoejecución de Pemex. Se intentaron vender los complejos petroquímicos, se abrió el transporte y la comercialización del gas natural, y en la exploración y producción se empezaron a utilizar esquemas de contratación que fueron dejando las actividades operativas cada vez más en manos de privados. Los contratos integrales, los contratos de servicios múltiples y los contratos incentivados son ejemplos de estas estructuras contractuales. Esto, en mi opinión, nos ha llevado al peor pecado que puede cometer un Estado frente a las petroleras internacionales: ir anulando su capacidad de autoejecución. Pero si en México nos hemos metido en algunos problemas por seguir a medias la receta del Consenso de Washington, nuestros problemas no se comparan con los de aquellos países que aplicaron a rajatabla dicha receta. Veamos, aunque sea vuelo de pájaro, algunas de las experiencias de estos países. Iniciamos con el niño modelo del movimiento privatizador, Petrobras. Asumamos que, en efecto, Petrobras es tan eficiente como dicen los proponentes de la apertura. La pregunta no es solo si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades, pero estas utilidades van a parar en manos de sus accionistas. El análisis pertinente para Brasil no debe ser qué tan eficiente es Petrobras, sino cuánta de esa eficiencia se le queda al Estado brasileño. Como dijo Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Brasil, que tenía 100% de la propiedad del petróleo, pasó a tener 10% de impuestos. Este efecto negativo es lo que ha llevado a Brasil, a partir de 2010, a ir recomprando acciones de Petrobras y, con esto, efectivamente, renacionalizando su industria. Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores, Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado del espíritu de la reforma energética planteada por el Ejecutivo. Antes de los 70, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 se descubre Ekofisk, el primer gran yacimiento noruego,
el Estado atinadamente captó el mensaje que yo les quiero transmitir esta tarde, que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte que con su propia tecnología fuera capaz no solo de desarrollar sus campos, sino de competir en la industria internacional. Ante la falta de competencia crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia de tecnología. Por cada ingeniero de las transnacionales debía haber por lo menos 2 de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. En ese sentido son reveladoras las declaraciones publicadas el 7 de septiembre en el periódico Reforma de Heg Reivik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil. México, que carece de tecnología pero posee el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer lo que las transnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria del suministro. México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores. Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente. Bolivia, durante los 90, concesionó la explotación de sus yacimientos. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el Estado boliviano una regalía del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible, por lo que el gobierno boliviano renacionalizó la industria.